agradecidos en nombre de Jesús. Amén. Leímos el capítulo 4, pero vamos a tomar como para compartir en esta mañana a partir del versículo 6. Aquellas Biblias que tienen subtítulos dice un buen ministro de Jesucristo. Dice en aquellas Biblias que tienen subtítulos. Hace algunos años, cuando empecé a hacer algo de ejercicio físico, les digo que lo que más sonaba en mi mente era este pasaje de la Escritura que terminamos de leer. Y a veces muchas veces, tiene una mala interpretación de la Escritura y a veces eso le puede ocasionar problemas. Y de un tiempo a esta parte, incluso traté de centrarme en ver qué quería decir este texto de la Escritura, en qué específicamente se centraba el apóstol Pablo. Pero básicamente Pablo quería que Timoteo supiera cómo conducirse en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Pablo no está hablando aquí en contra del ejercicio, sino que está hablando que como Pablo tomaba siempre ilustraciones de las personas que hacían ejercicio, él decía de esta manera: yo no golpeo como quien golpea al aire, era muy observador de las disciplinas físicas. De esta manera yo no corro como quien corre a la aventura. Pablo decía, algunos corren por una corona corruptible. Entonces Pablo siempre se está fijando. Pablo seguramente lo que quiso transmitirle a Timoteo, por lo menos llegué yo a esa conclusión, queda a revisión de los demás oyentes, que la misma disciplina que tenía que tener o que tenía un deportista, Pablo la tenía que tener para la piedad. Y ahí sí me ayudó a enfocarme de otra manera el día en que lo interpreté de esa manera. Pero vamos a mirar cómo el apóstol Pablo quería estar seguro de que Timoteo fuera un buen ministro del Señor Jesús. Eso incluye, por supuesto, una buena disciplina o ejercitarse, en este caso, para la piedad, ¿no? Cuando miramos algunas formas prácticas de ejercitarse para la piedad, nosotros sabemos la oración, la lectura diaria, el estudio de la palabra, pero la oración también. Y muchas otras tantas disciplinas espirituales. Hace algunos años estuvimos hablando de disciplinas espirituales y hablamos de la memorización de la palabra de Dios. Hay gente que dice que no puede memorizar, pero realmente yo creo que sí se puede memorizar. Cuando estuvimos estudiando disciplinas espirituales, ¿se acuerdan? El autor del libro decía, el Espíritu Santo busca en la alacena de nuestras mentes versículos, porque no siempre andamos con la Biblia abajo del brazo, andamos en las tareas cotidianas, en el trabajo. El Espíritu Santo busca en la alacena de nuestras mentes un versículo, una promesa en una situación puntual, y a veces esa alacena está vacía. Recuerda simplemente un Juan 3:16 o algunas promesas muy básicas
la memorización. Pero bien, pero vamos a empezar por el principio. Si esto se enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo con las palabras de fe y buena doctrina que has seguido. El trabajo del ministro es principalmente la instrucción a los hermanos, pero la instrucción debe ser entendida en un sentido amplio, no solo como una enseñanza en el aula. Jesús instruyó a los discípulos, pero con una vida práctica, así como palabras. Y en el contexto de eso, el pasaje dice eso. Sé ejemplo de los creyentes. Bueno, Timoteo era joven y Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. La juventud no es una limitante, pero sí necesitamos ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No es solo lo que enseñamos, sino lo que vivimos es lo que necesitamos transmitir. Si esto se enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Aquí aparece: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha y es digna de ser recibida por todos. Por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios. Bueno, dice: desecha fábulas profanas y de viejas. La prioridad debe estar en las palabras de Dios y no en las palabras de los hombres. A veces tomamos algún referente, yo lo he hecho, pero nuestra prioridad debe ser la fuente, la palabra de Dios y no la palabra de los hombres. Pablo advertía a Timoteo que se mantuviera enfocado en la palabra, no en las cosas que vienen del hombre. El mayor esfuerzo debe estar puesto en la palabra de Dios y no en la palabra del hombre. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Esto es un aspecto negativo, digamos, del orden, y el aspecto positivo de la prioridad debe mantenerse en las cosas eternas y no en las cosas terrenales. Por supuesto que el ejercicio corporal es temporal. El ejercitarte para la piedad tiene algo que la misma Biblia lo dice: para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y en la vida venidera. El ejercitarse para la piedad. Y esto no está probablemente en el contexto, pero Pablo tampoco, en aquellos tiempos de Pablo, no necesitaba probablemente ejercitarse. Yo creo que Pablo habría venido caminando desde Rincón. Caminaban ciudades enteras, recorrían, no tenían los problemas que nosotros tenemos. Pero igualmente, vuelvo a reiterar, no es de eso que Pablo está hablando. Pablo le está, probablemente, lo que le quiere transmitir a Timoteo, que tenía que ejercitarse para la piedad, lo mismo que, así como un atleta se ejercita para las disciplinas físicas, él debía de tener la constancia. Y en eso es lo que Dios me habló.
porque en Instituto Bíblico recuerdo, no sé si era en homilética, que nos enseñaba, no hay mejor mensaje que en el cual Dios nos ha hablado. A veces enseñamos, pero y si quedamos vacíos, si Dios no nos habla con lo que estamos enseñando, digo, bueno, ahí recién desperté. Entonces quiere decir que la misma disciplina que yo tengo para hacer ejercicio físico, o más tengo que tenerla para las cosas espirituales, que es la prioridad. Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Yo pensaba en esto en estos días porque, bueno, hay un montón de cosas, teorías, ¿no? Yo personalmente creo que el ejercicio físico trae calidad de vida, pero no longevidad. Algunos lo atribuyen a la longevidad. Falleció en estos días un actor que era uno de mis favoritos, cinturón negro en karate, con 86 años. Tenemos un hermano de 90, nunca pisó un gimnasio en nuestra congregación. Entonces, la longevidad depende solo del día que Dios ha determinado para que nosotros nos vayamos de esta tierra. Él seguramente ha dispuesto ese día. ¿Podemos agregar calidad de vida? Sí, pero son cosas pasajeras. En todos los aspectos de nuestra vida tenemos que tener equilibrio, pero lo central, ejercitarnos para la piedad. Desechar cosas que no tenían nada que ver con la palabra. Pablo le advertía a Timoteo que se mantuviera enfocado en la palabra, no en cosas que vinieran del hombre. Había fábulas, había gente que seguía genealogías interminables. Se me ocurre a mí que seguramente alguno quería saber si era descendiente de algún linaje que fuera, entre comillas, santo, y la salvación no es por linaje ni por descendencia, sino que la salvación es para todos los que creen en el Señor Jesús. Así que había tanta cosa, había falsos maestros, había gente que apostataba de la verdad escuchando doctrinas demoníacas. La cultura de la antigua Grecia y la cultura romana daban un alto valor al ejercicio físico. Pablo le dice a Timoteo que el mismo esfuerzo y compromiso que otros tienen hacia el ejercicio físico debe ser puesto para desarrollar la piedad, desarrollar la piedad. La palabra piedad viene de una antigua palabra en inglés, golden kenes, que significa tener carácter y la actitud de Dios. Esa era la meta, era y es una meta digna, mucho más digna que los potenciales logros del ejercicio físico. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, en que tiene algo de valor, o la idea que puede ser traducida como que el ejercicio corporal es bueno por un tiempo, mientras que el ejercicio para la piedad es bueno para toda la eternidad. El desarrollo espiritual y el desarrollo físico comparten algunas similitudes. En ambos, el crecimiento solo viene del esfuerzo y una alimentación apropiada. En el ejercicio espiritual tenemos que agregarle la actividad del Espíritu Santo. Pero no hay crecimiento si no hay disciplina. Si yo no tengo constancia de decir, voy a leer
voy a estudiar la palabra de Dios, pero me voy a poner en oración, voy a vivir una de mis mayores aspiraciones va a ser estar lleno del Espíritu Santo, es lo que nos dice la Biblia allí en Efesios 5:18, para que Dios me ilumine a la hora de estudiar, porque sabemos que muchas veces no solamente es estudiar, sino ser usados por Dios, ¿no? Así que el desarrollo espiritual y el desarrollo físico comparten algunas similitudes. En ambos, el crecimiento solo viene con esfuerzo y una alimentación apropiada. El apóstol Pedro dice, desechando toda malicia, toda hipocresía, envidia, detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos esa disciplina espiritual si queremos crecer. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente. Aquí Pablo explica el valor de la piedad tanto en sentido temporal como eterno. La piedad hace mejor esta vida presente, no deberíamos dudar de creer y compartir eso con la gente. A pesar de que la piedad no hace esta vida sea más cómoda, ni haya más dinero, ni que dé más placeres, ni hace que todo en la vida sea más fácil en esta vida presente, indudablemente hace la hace mejor a esta vida presente, perdón, le da más satisfacción, más gratificante que uno, y es la vida más gratificante que uno pueda vivir en este mundo. Recordemos, los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Si alguien quiere vivir una vida que honra a Dios, que todos digan, podemos ver a Jesús en esa persona, bueno, va a padecer persecución, va a padecer burlas. Spurgeon decía esto: le aseguro que hay miles de hermanos que pueden afirmar lo mismo, que después de haber probado los caminos del pecado, infinitamente preferimos los caminos de la justicia por el bien de sus propios placeres. Incluso aquí no cambiamos lugares con hombres infieles, incluso si tuviéramos que morir como perros, con todo el dolor y la tensión que supone y que conlleva la vida cristiana, la preferiríamos sobre cualquier otra forma de vida bajo las estrellas, decía Charles Spurgeon. Tiene provecho, tiene promesa, perdón, en la vida presente y en la vida venidera. Al mismo tiempo, la piedad es la única garantía de una vida venidera que aprovecha. Hay muchos logros y placeres en este mundo que ni siquiera pretenden ofrecer nada para la vida, no pueden ofrecer nada para la vida venidera. Solo la piedad es el camino para la vida eterna. El pecado y el juicio no ofrecen nada para la vida venidera. Las genealogías y el linaje no ofrecen nada para la vida venidera. El éxito del mundo y las riquezas no ofrecen nada
para la vida venidera. Ni la fama personal, ni la belleza ofrecen algo para la vida venidera. Los logros en el aprendizaje o las artes no ofrecen nada para la vida venidera. Otro dicho de Spurgeon decía: el vicio no se atreve a decirlo. Nunca ha tenido el descaro de decir: hace el mal y vive en pecado, y la vida eterna vendrá de ello. ¿No? Bueno, voy a cortar un poco. Porque por esto mismo trabajamos, dice Pablo, y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ejemplo, sé ejemplo de los creyentes. Esto manda y enseña. Esto tiene una nota de autoridad. Timoteo no debía tomar el púlpito con especulaciones y teorías de hombres. Él debería traer la palabra de Dios sin temor ante el pueblo de Dios y sin dejar que las semillas cayeran donde pudieran. Como Timoteo era joven, Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Como Timoteo era joven, era vulnerable a los errores de la juventud. Estoy leyendo un comentario aparte, extractos de un comentario de Enduring Word de David Gusick. Como Timoteo era joven, era vulnerable a los errores de la juventud que a menudo provocaban las críticas justificadas de los mayores. Para hacer frente a esto, Pablo lo llamó a vivir una vida tan consagrada que nadie pudiera tener en poco su juventud. Cuando hay alguien que tiene una vida consagrada a Dios, pero seria, sin dobleces, que no es solamente del púlpito, sino que se puede ver en su hogar una familia ordenada, que no tiene vicios que nublan la razón y que no dejan que el Espíritu Santo de Dios obre plenamente en su corazón. Puede ser joven, pero todos van a ver a alguien consagrado al Señor. Bueno, la palabra juventud en el antiguo griego era usada por los adultos en edad militar, entendiéndose hasta los 40. Con 51 todavía soy joven. O no, ya estamos pasados de la edad. Ni en un llamado para entrar al Palacio Legislativo a servir café entramos, porque creo que la otra vez pedían uno ir hasta los 51. Y ya estamos más cerca de los 52. Vos ya tenés 52, ¿no, Richard? Sí, un año. Un año mayor que yo, aunque no parezca, pero bueno, eso no vamos a ver. Lo dejamos ahí. La palabra juventud del antiguo griego era usada por los adultos en la edad militar, entendiéndose hasta los 40 años. Parece probablemente Timoteo tenía alrededor de 30. Así que la juventud era algo relativo. San Pablo le muestra a Timoteo un camino más excelente que la autoafirmación para mantener su dignidad. No darle a nadie motivos por falta de carácter para tener en poco su juventud. Sino, sé ejemplo de los creyentes. La versión King James dice:
sé un ejemplo de los creyentes. Otras versiones dice, sé un ejemplo para los creyentes. La traducción de King James, un ejemplo de los creyentes es mejor. Un ejemplo de los creyentes es mejor. Debo pedir disculpas a los hermanos si yo no he sido un ejemplo para la vida de ustedes y orar para que Dios me ayude a ser un ejemplo, ¿no? Y bueno, hay mucho más enseñanza sobre esto. Pablo le dice, ocúpate, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. MacArthur por lo menos decía de eso, que Pablo cuando obviamente tenía que leer para él, pero la lectura se hacía pública. Y algunos comentaristas se entienden, y creo que hay otros más también, que cuando le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza también incluía la lectura pública, porque era la forma como los creyentes escuchaban la Biblia. No era como hoy que tenemos la Biblia, está en el celular, hay Biblia para todos, hay Biblia de repuesto por si alguien no trajo su Biblia, eran otros tiempos, no existía como lo tenemos hoy. Hace muchos años, la mitad de Hamburgo había sido quemada. Entre los incidentes que ocurrieron está una gran casa conectada a un patio en donde había un enorme perro negro. Este perro negro ladró y aulló con furia a mitad de la noche y fue solo con sus ladridos que la familia se despertó justo a tiempo para huir de las llamas. Y sus vidas fueron salvadas. Pero el pobre perro estaba encadenado a su propia cadena. Y aunque ladró y salvó las vidas de otros, él fue quemado. O que ustedes que trabajen para Dios en esta iglesia no mueran de esta manera, no permitan que sus pecados los encadenen de tal forma que mientras advierten a otros, ustedes mismos se pierdan. Eso es una ilustración de Charles Spurgeon. Por eso Pablo le dice, ten cuidado. ¿De quién primero? De ti mismo y de la doctrina. Dios quiera que no nos pase eso. Que mientras estemos advirtiendo a otros, nosotros mismos estemos encadenados a pecados, a hábitos ocultos, que no nos van a dejar ser de bendición para los que están aprendiendo el mensaje de la palabra de Dios. Oremos para que Dios nos dé una vida piadosa, una vida que le honre. Oremos para que seamos ejemplos en conducta, amor, fe, pureza. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias